Muy buenas noches. En esta segunda parte sobre el tema del poder, la verdad y la felicidad, quiero retomar el tema del fundamento para no disgregar demasiado, porque todo problema de forma metodológica tiene que ser diseccionado en la medida de lo posible para encontrar la zona medular a través de la cual podamos entender el todo y no perdernos en detalles. Esta visión de conjunto es muy importante cuando nos enfrentamos a problemas que parecen demasiado complicados, demasiado difíciles o imposibles de resolver. La realidad dentro de la cual nos movemos tiene una construcción medible, pesable, y también está lo imponderable. Por supuesto que aquí estamos hablando de una visión del mundo a través de la cual podemos construir nuestro mundo, y al construirlo tenemos que ver qué mundo es el que tenemos. Cuando volvemos al punto de partida y tomamos la brújula y vemos el sentido de nuestros actos, vemos cómo muchas veces hemos perdido esa direccionalidad precisamente porque hemos olvidado la raíz, el trasfondo o el fundamento del fundamento. Estamos hablando del origen, y el origen también es el final. El arco de tiempo de un ser humano es algo bien conocido, y en ese arco de tiempo, que es en esencia igual para todos, gozamos de un tiempo limitado, y ese tiempo que no es el tiempo de los relojes, y esta es una de las situaciones que remiten de nuevo al fundamento. Cuando queremos nosotros entender la vida en función del tiempo, fácilmente podemos agarrar un calendario o un reloj mecánico o de arena o de sol, pero tenemos que tener cuidado porque la versión de la historia que estamos usando para entender la vida desde ese parámetro temporal es de tipo mecanicista. Y no es pecado, porque somos herederos precisamente del racionalismo, del cual ha tenido su repunte el desarrollo científico tecnológico. Pero aún y a pesar de tener tanto avance, esta forma de conocer técnica también debe remitir al fundamento, porque por muy avanzada y muy sofisticada que sea la ciencia o la técnica, siempre será un instrumento al servicio del hombre, al servicio de la humanidad. Jamás pueden convertirse en el objetivo, siempre serán el medio. ¿Y por qué hablo así? Precisamente porque estos deberán siempre remitir al fundamento. El fundamento es volvernos la vida más fácil, más cómoda, poder eliminar el dolor, poder prolongar la vida, etcétera, etcétera. Pero no podemos esencializar ningún avance porque corremos el riesgo de caer en la trampa, de ser absorbido por el instrumento y perder el sentido de orientación y caer en el caos.
Esto último es lo que normalmente sucede en sociedades como las nuestras, porque estamos en cierta forma atrapados por ese mundillo creado a través de la virtualidad. No siempre es así. El problema es que el instrumento para ser usado primero debe ser concebido como tal. No hacer que el instrumento nos determine, sino nosotros determinar al instrumento, que es lo que hace un inventor. Y en esta fase de la invención, ya que se ha mencionado y es demasiado importante, debemos de reconocer que también el conocimiento, vertido a través de la construcción de mecanismos, sean los que sean, pueden contener estructuras que posibiliten el encadenamiento del ser humano común que de buena fe confía en todo lo que le dan sin examinar, porque esa capacidad se la ha dejado a otros en quienes confían. Pero la confianza no es una virtud que se puede ejercer de forma irrestricta. La confianza debe basarse en la duda metódica, como ya lo señaló René Descartes, y debemos de medir el efecto de los instrumentos y de aquel conocimiento científico técnico que posibilitó el poder a través de los hechos y de las vivencias, dentro de las cuales se gesta toda la vida presente. Si observamos en derredor y podemos ver lo que actualmente pasa y que se ha tocado en otros videos y que va a ser siempre tema de debate, volvemos al tema del COVID-19. El COVID-19 ha pasado a ser un arma de biotecnología y desde esa óptica está ejerciendo de forma muy eficiente su cometido. Por supuesto que esta es una hipótesis basada en evidencias y debe ser comprobada como verdad. Un proceso largo, difícil, tortuoso y también peligroso, porque estamos hablando de formas de conocimiento sofisticados que se olvidaron del fundamento, porque el objetivo del conocimiento debe ser siempre, desde el fundamento, la felicidad, la paz, el progreso. Y vemos todo lo contrario. Toda la estructura oficial mundial que parece querer enfrentar semejante crisis pasa la crítica de algunos observadores de forma muy sospechosa, y en tal sentido nos hacemos la pregunta: ¿a qué remite ese conocimiento? ¿Y a dónde remite la intención de quienes han creado ese conocimiento? ¿Y con qué fines? Si consideramos de nuevo el fundamento como elemento clave para entender toda esta situación, debemos de atinar, casi por intuición, que nuestro origen y destino dentro de las dimensiones materiales parecieran no ser capaz de contenernos y resumirnos como simple polvo y ceniza. Estamos hablando de la apuesta hacia la trascendencia
desde el rescate de la tradición hermenéutica. Y todos sabemos que en la tradición, en el horizonte, se encuentra demasiada sabiduría oculta y deformada. ¿Qué es lo que ha sucedido para que se haya dado semejante sabotaje al desarrollo humano? Debemos de creer con firmeza que existe un proyecto generacional precisamente para desvincularnos precisamente de ese fundamento de origen que al rescatarse fácilmente nos permite saber de qué forma debemos de vivir, porque un día biológicamente y sin poner ningún tipo de emoción cesan las funciones y el individuo pasa a una dimensión que nadie quiere definir, porque el conocimiento actual científico-técnico queda en silencio. Ya Heidegger, en Ser y Tiempo, y toda su cátedra gira alrededor del rescate de la mortalidad como elemento clave para que el ser humano se dé cuenta que es un ser para la muerte. Y a partir de ese autoconocimiento, el ser humano va a ser capaz de atreverse a vivir y a transformar el mundo desde la conciencia renovada y purificada de que es un ser destinado a vivir, pero también es un ser finito. Una angustia normal y necesaria que no debemos de olvidar, mucho más en épocas de peste. El problema es que desde la visión biopolítica, necropolítica, darwinista, social radical, estamos frente a un proyecto construido que se ha venido gestando de muchas formas, y esta forma es una de las más sofisticadas y agresivas y demasiado difícil como para ser interpretada incluso por personajes que están casados exclusivamente con la salud, precisamente porque es un diseño demasiado elaborado y complejo que está usando los niveles de nanotecnología no patentada, o más bien en secreto, con patente, con obligación a firmar, consentimiento informado que libera cualquier compañía o estado de enfermedad o complicaciones vinculadas a la aplicación, por ejemplo, de las vacunas. Da pena, por no decir horror, que a la fecha no existe un tratamiento definido y efectivo para la enfermedad. Mucho más aún, están esperando que los pacientes se compliquen y lleguen a las UCI. Pero esto no queda ahí. Hay demasiadas cosas que resultan más que contradictorias, funestas, como estar frente a una enfermedad semejante. Y al final, el gobierno no quiere cerrar operaciones precisamente porque la vida pública está basada en la generación de riqueza material y nunca estuvo preparado para enfrentar algo semejante. Entonces, ¿qué sucede? Como no es posible cerrar operaciones, es necesario sacar a la calle a los trabajadores y exponerlos
al pelotón de fusilamiento de las cargas virales. Personas con enfermedades crónicas en instituciones del Estado están siendo puestas a dar consulta de forma directa, a pesar de que el consultorio dentro del cual han llegado a sustituir a los que han muerto o se han ido, porque las instituciones del Estado están convencidas de esto, que hay alta probabilidad de muerte y no es posible detener la música. Deberán seguir habiendo muertos. ¿Cuántos? No lo sabemos. Habría que imaginarse. Los holocaustos tan señalados en el pasado, tan publicitados, como el holocausto judío, los holocaustos rusos o los holocaustos chinos, porque hay muchos holocaustos y cada uno con su sello, con su franquicia, pero lo que ahorita sucede excede a la imaginación y a la historia. En tal sentido, la reflexión se afila aún más y vuelvo a la pregunta: ¿cuál es el fundamento de aquellos que están promoviendo toda la pandemia? ¿A qué remite su fundamento? Si son intereses exclusivamente políticos, si son intereses exclusivamente económicos, si son intereses solo materiales, entendería yo por qué se hace este tipo de exterminio. Y también, y para terminar, ¿a qué fundamento refieren su modo de pensar, su modo de ser y su modo de construir un mundo basado en la muerte? Precisamente porque no existe en este tipo de personas ni un origen ni un fin. Están en una especie de limbo, creyendo que son herederos de una eternidad en la tierra y están destinados a gobernar. Una ilusión mortífera, demencial, que por desgracia estamos viendo de manera perpleja. Y así podemos mencionar una gran cantidad de ejemplos vinculados al tema del fundamento y la construcción del mundo. Pasen buenas noches y muchas gracias.